Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a platicar o vamos a empezar a tratar el tema de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son una serie de relaciones que se tienen con los ángulos y los lados de los triángulos rectángulos. Entonces, bueno, vamos a empezar con un triángulo, ¿sale? Un triángulo rectángulo, no sé, la posición que sea, simple y sencillamente que tenga un ángulo recto. Ese es el objetivo primario de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ponerlo así, más o menos algo así. Este es el ángulo recto, ¿no? Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, recuerden entonces que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, voy a ponerle letras para que más o menos nos organicemos con esto, ¿no? Ya habíamos platicado, recordarán en el aula, sobre todo ya habíamos platicado alguna vez en el salón, que le vamos a llamar lado mayor, ¿no? Obviamente porque es el lado más grande. En este caso me interesa mucho que se llame hipotenusa, ¿sale? Entonces le vamos a poner ahí hipotenusa. Entonces ya tenemos el nombre del lado más grande. A este lado le vamos a llamar cateto. Y a este lado le vamos a llamar cateto también, ¿sale? Este puede ser cateto opuesto y este puede ser cateto adyacente o al revés, ¿sale? Dependiendo del ángulo. Entonces voy a suponer que el ángulo, lo voy a poner en color verde ahora, vamos a suponer que el ángulo que voy a utilizar es este y este ángulo se va a llamar alfa, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo, tenemos nuestros lados, entonces podemos trabajar con algo que, como les comentaba, se llaman funciones trigonométricas y esas funciones trigonométricas tienen una serie de relaciones bastante especiales. Entonces, la primera de ellas es la función seno, que generalmente se va a escribir solamente como sen en algunos casos, o en algunos libros lo vas a encontrar también como sin. Viene de la palabra sinus en inglés, entonces podemos encontrarlo como sen o como sin en algunos libros, como te decía, o en algún software, en alguna aplicación o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, tengo seno de una función o de un ángulo, que sería en este caso el ángulo alfa, y este va a ser igual a a la relación que hay entre el cateto opuesto, le voy a poner la C de cateto y después voy a escribir opuesto para no escribir todo y no ocupar tanto espacio, cateto opuesto entre la hipotenusa. Seguramente en la secundaria nos enseñaron esto con algún tipo de, no sé, algún tipo de canción, algún tipo de ritmo, tonada, ¿no? Alguna cosa con la intención de que nos aprendiéramos esto de la mejor forma, ¿no? Para algunos les funcionó, a algunos otros a lo mejor no les funcionó mucho que digamos, ¿no? Entonces tenemos seno, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que se abrevia o simple y sencillamente se pone como cos de un ángulo, que ahorita estamos llamándole alfa, va a ser igual al cateto adyacente. Cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Sale? Y por último vamos a tener la tangente. La tangente, que se puede escribir como TG. También en algunos, es más, lo voy a poner por acá, lo que les comentaba hace ratito, lo voy a poner en otro color. Yo creo que en este azul. Esto se puede escribir como sinus. Y también la tangente la puedes encontrar en algunos libros como tan. Puede ser TG o puede ser tan. No hay ningún problema con la forma en cómo se escriba, ¿sale? Entonces, en el caso de la tangente es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, lo único que hay que hacer es, obviamente, tener muy bien presentes estas relaciones, y lo que tenemos que hacer es conocer los valores que tienen cada uno de los catetos y la hipotenusa, y además de los valores numéricos, o sea, los números que corresponden. En caso de que me falte alguno, pues voy a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, como ya lo hemos analizado en varias ocasiones. Además de eso, tenemos que definir quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, y eso va a depender mucho del ángulo. Si nosotros tenemos el ángulo alfa en esta posición, entonces
el que está enfrente del ángulo alfa, lo volvemos bueno, lo voy a dibujar así, el que está enfrente del ángulo alfa siempre va a ser el cateto opuesto. Ojo, no estoy diciendo que siempre tenga que ser el lado vertical o el lado derecho o el lado izquierdo, no lo veamos así. Es que el de la derecha es opuesto, porque si el triángulo está en alguna otra posición, en algún otro, no sé, o estamos tomando otro ángulo, entonces el cateto opuesto puede ser cualquier otro lado. Entonces siempre vamos a manejar que el que está enfrente del ángulo que estemos trabajando o que en el ángulo que estemos, no sé, en este caso analizando, siempre el que está enfrente va a ser el cateto opuesto. Y evidentemente, pues el que está, vamos a decirlo así, o que el que forma parte del ángulo, más fácil, el otro cateto, pues va a ser el cateto adyacente, ¿sale? Entonces la clave, adyacente. Entonces la clave va a ser que nos fijemos dónde está nuestro ángulo y que a partir de eso entonces nosotros podamos establecer quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito de este lado, lo voy a poner otra vez por acá y vamos a suponer que tenemos un triángulo. Lo voy a poner similar al que ya acabo de dibujar hace un momento, pero ahora voy a poner el ángulo en otro lado. Vamos a suponer que este es el ángulo y le voy a poner la letra A mayúscula. Recuerden que los ángulos generalmente se ponen con letras mayúsculas en el vértice o se ponen con letras griegas cuando se trata de ponerlo en la parte interna del ángulo. Entonces vamos a suponer que este tiene un valor de 17 y vamos a suponer que este vale 10, ¿sale? Y que no conocemos o no sabemos cuánto vale el otro lado, que eso es lo más común en nuestros ejercicios que vamos a estar resolviendo. Entonces lo primero que tenemos que encontrar es cuánto vale este lado, que le voy a poner ahorita una letra, X. Entonces lo primerito que tenemos que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de X. Recuerden que el teorema de Pitágoras empieza siempre con el lado mayor. Entonces es 17 elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados. Le puedo poner primero la X y después el 10, o le puedo poner primero el 10 y después la X, es lo de menos. Entonces 17 al cuadrado es igual a X cuadrada más 10 al cuadrado. Lo que voy a hacer es despejar la X. Entonces este 10 que está sumando lo voy a pasar del otro lado restando, y evidentemente me va a quedar 17 al cuadrado menos 10 al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado. Entonces metemos a la calculadora 17 al cuadrado menos 10 al cuadrado y nos va a dar 189. Entonces X es igual a 189, pero no es X lineal, es X cuadrada. Para quitarle el cuadrado, vamos a decirlo así, hay que sacarle raíz. La raíz de 189 entonces sería raíz 189, y esto es igual a 13.7477. Bueno, aquí le voy a poner el 189 y entonces ahora sí, X es igual a 13.7477. Con dos cifras que le pongamos, es más, con tres cifras que le pongamos después del punto está bastante bien. Entonces ya tengo el valor de X, ya sé cuánto vale ese lado. Ahora, lo que sigue es establecer quiénes son nuestros elementos para nuestras funciones trigonométricas. Entonces, bueno, vamos a ponerlo con otro color, lo voy a poner en color verde. Si este es el ángulo A, entonces el más grande toda la vida, el más grande, apréndetelo de memoria, el más grande siempre va a ser la hipotenusa, ¿sale? Siempre el más grande va a ser la hipotenusa. Quedamos entonces que si este es el ángulo que estoy analizando, el que está enfrente se tiene que llamar cateto opuesto. Entonces al número 10, lo vamos a definir como cateto opuesto. Recuerda que va a depender de cada ejercicio que hagamos, no siempre va a ser el de abajo, no siempre va a ser el de la derecha, bla bla bla. Evidentemente el otro valor, el de X que acabamos de encontrar, va a ser el cateto adyacente, ¿sale? Ahí está, más o menos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es establecer las funciones trigonométricas, ¿sale? La primera función trigonométrica es seno. En este caso no es alfa, ahora es A, entonces le ponemos el valor del ángulo A. Seno de A es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo simplificamos o lo expresamos así. El cateto opuesto es, según nuestro dibujo, 10 y la hipotenusa es 17.
va a ser importante que tengamos el esquema ahí al lado, a la mano, para podernos guiar y poder establecer cuáles son nuestros catetos, cuál es nuestra hipotenusa, cuánto valen y bla bla bla. Después, bueno, vamos a dejarlo en formato de fracción expresado como una solución, pero también tenemos que ponerlo en formato decimal. Vamos a dividir 10 entre 17 y nos va a dar un valor de 0.5882. Aquí sí va a ser muy pero muy importante que utilicemos al menos 4 cifras después del punto decimal, ¿sale? Entonces aquí nos quedaría como 0.5882. Después seguiría el coseno del ángulo A, que sería entonces el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso sería el valor de x. El valor de x son 13.747 dividido entre la hipotenusa, que serían 17, y hacemos 13.4, no es cierto, 747 dividido entre 17 y nos va a dar un resultado que serían 0.8086. Y por último tendríamos la tangente del ángulo A, que sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y va a ser entonces igual a 13.747 dividido entre 10. ¿Sale? Y aquí nos va a dar entonces bueno, le voy a poner 13, no es cierto, son 10 entre, es el cateto opuesto, que sería 10 entre el cateto adyacente, que serían 13.747. Ahora sí, entonces esto va a ser igual a 10 entre 13.747 y esto me va a dar como resultado 0.7274. Y es así como tenemos que calcular las funciones trigonométricas. Estas se llaman funciones trigonométricas directas. Obviamente después vamos a conocer las funciones trigonométricas inversas. Los espero en la sesión en vivo. Nos toca a las 8, entonces a las 8:10, yo creo que desde las 8:10 vamos a estar ya conectados para empezar unos minutitos después de las 8:10 a resolver algunos ejercicios, parte de tu actividad de refuerzo. Entonces es bastante importante que te puedas conectar y pues nos vemos en la sesión en vivo y te agradezco tu atención.